Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Estamos arrancando una nueva semana informativa. Lo prometido es deuda. Habíamos dicho que nos íbamos a meter a hablar con un poco más de profundidad sobre los eventos internacionales más recientes. Me parece a mí que aparte de el año 1963, octubre de 1963, la humanidad no había estado tan cerca, después de 1945, de un evento nuclear como estamos en este momento, me parece, creo yo. Hay que recordar que en 1945 Estados Unidos, que es el único país que ha utilizado armas nucleares en contra de la población, en contra de un país, con dos bombas, el 7 y el 9 de agosto, Hiroshima y Nagasaki en Japón, para supuestamente obligarlos a rendirse cuando estaban ya prácticamente a punto de hacerlo, y mataron a miles de personas con las bombas atómicas. Desde ese momento nadie más las ha utilizado. Ha habido amenazas de un lado, del otro lado, de la utilización de las armas nucleares. Sin embargo, ya a estas alturas, 2024, abril 2024, me parece que las amenazas están subiendo no solamente de tono, sino que los dedos sobre el botón para disparar están más cerca de ese botón, me parece. Pero para hablar un poco acerca de esto está Manuel Espinosa Jarquín, director del Centro Regional de Estudios Internacionales, el CREI, para ver pues, cómo se miran estos movimientos desde este punto de vista más estudioso. Bueno, muchas gracias, Néstor, por la invitación siempre. Sí, efectivamente, desde la crisis de los misiles en Cuba, que también se le conoce como la crisis de octubre, y el lanzamiento de esas dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, como bien decías, el mundo nunca ha estado tan cerca de una conflagración nuclear. Por eso todo ese periodo de Guerra Fría, o sea, 137 conflictos locales por todo el mundo sin llegar a calentarse nuclearmente, aunque las potencias pues nunca dejaron de aumentar sus arsenales nucleares. Para los 70 se decía que con el arsenal nuclear que existía se podía reventar la Tierra por lo menos 20 veces. Ahora dice que se pueden destruir 50, 60 planetas Tierra con lo que existe, o sea, juegos de suma cero. Armas mucho más novedosas, ¿verdad? Sobre ese cohete Satán 2 que tienen los rusos, con una autonomía y alcance, ojivas múltiples, que no sabes dónde van a caer porque sale fuera de la atmósfera, entra de nuevo, y estas se dispersan y pueden cubrir, vamos a decir, todo el estado de California, que es enorme, ¿verdad? Y solo un cohetazo de esos tiene una capacidad de 30 bombas juntas de Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Yo creo que esto de la amenaza de la guerra nuclear por lo menos tiene más de un quinquenio de estar sonando, porque a partir del 18, por ahí, 19, Putin viene anunciando la renovación de todo ese arsenal. Prácticamente para el 21, para el 22 ya tendrían que estar listas. Ahora miramos cuántas armas novedosas están ellos exhibiendo, muchas de carácter hipersónico, no abatibles pues para ningún sistema de defensa antiaéreo. Y muchos comentan de que eso no se va a dar, porque precisamente son juegos de suma cero, pero sí están generando toda una desestabilidad, no solo psicológica global, sino bursátil, ¿verdad?
y afectar el sistema del tejimiento de las alianzas, porque ante el advenimiento de una tercera guerra mundial, lo más complicado es tejer las alianzas. Hay alianzas, lógicamente, de mutuo interés, pero que también tienen un límite. O sea, ese vagón que va detrás de la punta del tren, de la cabina principal, tiende a soltarse en determinado momento. Y por eso es que hemos visto que ante la guerra en el plano europeo, sobre todo con la SBO, pues la operación especial militar rusa en Ucrania, mucho de la comunidad real internacional está a favor de Rusia. Lógico, pues Ucrania se la ha ganado del presidente payaso que tienen hasta ser un estado de lo más corrupto, el más corrupto del mundo, ¿verdad? Con orientaciones fascistas. Y ahí donde vemos que ese tejimiento de alianza internacional se viene fracturando, y mucho también porque Rusia tiene uno de los mayores potenciales nucleares y ha demostrado decisión de respuesta. O sea, lo que no hizo ni Gorbachev ni Yeltsin, esa actitud beligerante que tenían que haber hecho para que no cayera el Estado soviético, lo está demostrando Putin con aquella frase de línea roja, de retroceder a la OTAN hasta el 97, ¿verdad? De no permitirle más ejercicios militares con ensayo del armamento atómico en bombarderos estratégicos, que ya no entren al Mar Negro o al Mar de Azov los británicos o los gringos con sus portaaviones o destructores como Pedro por su casa. Entonces, se quiera o no se quiera, mediáticamente ha habido una muy buena cobertura de las acciones que está haciendo Rusia en debilitar esa enorme capacidad militar que tienen los Estados Unidos. Pero ante ese ímpetu, ante ese nivel de capacidad y modernidad del armamento ruso, pues ese presupuesto de 850 billones de dólares que se asigna el Pentágono anual está como un tanto deslucido, porque al final vos ves que es posible la guerra convencional. Macron habla de eso, pero al final hay una línea roja, que es el botón que vos decís. Y entonces, si en aquel momento una persona tan ebria como Yeltsin o un traidor vendido como Gorbachev no tenían ese ímpetu, yo creo que Putin la tiene, porque ellos son un híbrido. Nosotros lo venimos diciendo mucho en muchos programas, y son rusos zaristas más soviéticos comunistas, más soviéticos ahora rusos de este nuevo formato nacional que tienen. Sí. Sí, pues porque es decir, Putin apela mucho al orgullo, claro, al orgullo nacional ruso, ¿no? Claro. Y entonces, y devolverle, muy al estilo Trump, tal vez sin esa capacidad de Trump, pero sí volver Rusia a ser grande de nuevo, una especie de discurso muy parecido, ¿no? Make Russia great again. Sí, sí, algo parecido, ¿no? Tal vez sin toda esa parafernalia de Donald Trump. Pero veo, bueno, a ver, vos me decís que en la parte mediática Rusia ha logrado, sin embargo, me parece que es bastante limitado ese alcance mediático ruso frente a el poderío mediático, y se lo dijo el presidente Putin al periodista sí, se lo dijo claramente, pues, es decir, nosotros no vamos a ganar esa batalla cuando son ellos los que controlan los medios, que claro, efectivamente eso es lo que ocurre. Por ejemplo, y solamente para mencionar un ejemplo, hay todo un movimiento, principalmente liderado por Francia, pero en el que participa Estados Unidos, con Colombia y con Brasil para el dominio de la Amazonía y del Amazonas para tener control no solamente de los recursos, claro, sino también del agua. Y cuando hablamos de los recursos no estamos hablando de madera, claro, ahí estamos hablando de petróleo, oro,
Claro. Litio inclusive, etcétera, 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 ¿verdad? Pero además arrinconar a Venezuela de aquel lado, ¿verdad? Amenazar a Bolivia, ¿verdad? Y por supuesto todo un conjunto de movimientos que también amenazan a Nicaragua y a Cuba. Pero entonces publica un periódico occidental las maravillas de la protección de la Amazonía entre Colombia y Brasil con la ayuda de Estados Unidos y Francia, Sí. y dicen que los principales depredadores, o entre los principales depredadores del continente americano está Nicaragua. ¿Ah? Es decir, una manipulación horrible, horrorosa, pero lo publican como una verdad, y la Claro. gente cree en esa verdad, Claro. que está ocultando los intereses devoradores, abusivos, saqueadores, antiambientales de Estados Unidos y Francia, y con el contubernio Claro. de los presidentes de Brasil y Colombia. Claro. ¿Eh? Que cuando ustedes van ganando, es porque primero, flexibilizando los esquemas soviéticos que ellos tenían, ellos se han autovencido y se han logrado flexibilizar en muchas cosas, sobre todo en aquello que es la diplomacia popular o pública, porque mira, RT, Sputnik están vedados en la mayoría de países occidentales. Por lo menos en las redes tradicionales, Claro. en las formas tradicionales, sí. Sin embargo, por ejemplo, no le sucede eso a CNN en todo el mundo. Entonces nosotros pudiéramos decir que hay una mayor capacidad de diseminación de la información occidental. Sin embargo, a través de la diplomacia pública, de la diplomacia popular, hay una especie de comunicación más fácil. ¿Por qué? Porque también las mismas redes, que son maravillas occidentales, TikTok, YouTube, Facebook. En Rusia no existe el Facebook, pero en todo Occidente sí, y vos mirás cómo está inundada esas redes, y no solo a favor de la imagen de Putin, sino que también de cómo va avanzando la guerra en el plano ucraniano, del armamento que tienen, de cómo Rusia no cayó ante la catarata de sanciones que le impusieron, cómo su economía va creciendo, y muchas razones lógicas que se habían desaparecido tras la caída de la Unión Soviética, como es la bandera de la lucha contra el colonialismo, ha renacido. Y vos mirás, por ejemplo, en Francia, en África, todo un proceso de ebullición anticolonial. Eso significa que, vamos a decir, la comunicación, la información ha estado dando resultados. Los franceses nunca van a hablar de lucha contra el colonialismo, ¿me entendés? O los ingleses, o los mismos norteamericanos. Entonces, Wagner, por mucho que Wagner es una unidad pues de contratistas que hacen guerra, no hacen trabajo político ideológico o informativo. Entonces, vos mirás muchos spots, muchas zonas en el mundo donde las batallas se han ido ganando, ¿ya? Y con situaciones ahora como el sionismo en Israel, lo que está haciendo en Gaza, el fascismo que tenía Ucrania en la parte esta del Donbass, llega a cualquier, con las redes sociales, a cualquier rincón de la tierra, todas las noticias. El problema no es si aceptas lo que te dicen los rusos o los occidentales, o si escuchas más a los rusos o los occidentales. El problema es que estamos en un mundo tan informado, pero que el mundo no tiene capacidad de decisión ninguna. Porque, por ejemplo, nosotros, pues, agarramos de aquí, agarramos de allá, en inglés, en ruso, en francés, en español. ¿Qué nos andamos leyendo? ¿Entendés? Un día nos vamos a poner a leer la hoja de divorcio, ¿entendés? Que es lo único que no hemos leído, pero por prestarle atención a tanta noticia. Pero no haces, lo que más puedes hacer es expresar una opinión
y a ver quién la valida. Pero con todo y todo, estamos con una cantidad de información disponible, pero yo creo que es el momento en que estamos más desinformados como humanidad, es el momento en que estamos más desinformados, porque mucha de esta supuesta información es una desinformación para mantener a la gente cegada, ¿no? Claro. Y esa es una de las desventajas de toda esta tecnología. Si querés, vamos a hacer una pausa, una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Manuel Espinosa Jarquín, director del Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI. Estamos conversando en esta ocasión. A mí me parece, además de esto que veníamos conversando, Manuel, que hay, pues, evidentemente intereses bien marcados, dirigidos para masificar, digamos, los conflictos. Hace una semana, el lunes de la semana pasada, el bombardeo del consulado iraní en Damasco, ¿no? Decir, y eso, Israel lo que está es provocando, evidentemente, el involucramiento directo de Irán en el conflicto, para decir, se fijan, estos estaban detrás del ataque del 7 de octubre. Es decir, y aquí estás hablando de que este va a ser un pesos pesado, pues sería un enfrentamiento pesos pesados, no es una escaramuza de cohetes no, es una cosa más seria, pues. Hay un interés de vuelta al primer tema, que es hacer posible una guerra a una escala mayor. Acuérdate que los norteamericanos tienen doctrinas militares, y le decía el otro día a un amigo de 2 guerras nucleares y 4 conflictos convencionales, o guerras convencionales, 1 guerra nuclear y 3 conflictos convencionales. O sea, ¿qué tanto ellos tienen la capacidad para responder a esos niveles, a esos tipos de escenarios o niveles tácticos y estratégicos? Imagínate que recién me mandó anoche un amigo que estudió conmigo allá en Rusia, en el INGIMO, un artículo donde Corea del Sur, junto con la Fuerza Naval Norteamericana, capturan a un barco chino que lleva equipo y producto de exportación a Rusia, allá al puerto de Vladivostok, en el lejano oriente, y lo capturan y lo descomisan, porque dice que están rompiendo el sistema de sanciones que está hacia Rusia. Entonces, es una enorme provocación. Sí, no, y tipo bloqueo a Cuba, pues. Sí. Porque el barco es de China, o sea, no es de Burundi. No es por menospreciar la fuerza militar de Burundi, ¿verdad? Pero están buscando también cómo provocar a China de una u otra manera, también con el esquema de Taiwán. ¿Por qué? Porque hay una élite de poder global y no se puede negar de que se han enriquecido, y con la pandemia y con la guerra en Ucrania, ¿ya? Claro, nosotros le explicamos a los jóvenes en la universidad de que seguir estudiando las relaciones internacionales, como por lo menos aquí se ha venido haciendo, no tiene razón de ser. Pues imagínate, Israel se da el lujo de bombardear en la capital de otro país el consulado de un tercer país, cuando ves la Convención de Ginebra, ¿verdad? Que te da toda la armazón del 61, ¿verdad? Todas las reglas del juego, de las relaciones bilaterales, eso no está. Y entonces, las lógicas, sobre todo del realismo político, tenemos que acentuarla más. ¿Por qué? Porque viene el Consejo de Seguridad
y la gente se alegra y entonces acuerda milagrosamente decir exigimos el cese al fuego inmediato. En menos de 24 horas Israel está bombardeando y matando más palestinos. Y en Rafah, donde está el montón de refugiados ahí. Sí. Entonces, vos mirás que hay naciones rebeldes. No son las naciones rebeldes como ellos nos catalogan a nosotros, que por no obedecerlo, entonces caemos en rebeldía y hay que sancionarnos y castigarnos de la forma que son ellos ante la ley internacional. Entonces, el derecho humanitario internacional debe ser no solo reestudiado, sino modificado. El mismo derecho internacional en su totalidad. Y las estructuras de, vamos a decir, control y poder internacional, de gobernanza global, deben de ser modificadas. ¿Por qué? Porque para lo que uno es un gran negocio, que lo va a enriquecer, la guerra enriquece a todo el mundo. Y lo hemos visto hoy aquí, en nuestra propia historia y en la historia ajena. Con la sangre de los miles se crean grandes bóvedas en los bancos y grandes empresas. Entonces, para uno, lo que a nosotros nos puede asustar, como esa conflagración mundial y nuclear, para otros pues puede tener su gran beneficio. Tal vez no vayan a llegar a eso. Aunque acordate que siempre existe un cisne negro. Algo puede pasar, un control, como tantas películas que hemos visto, que la tecnología te traiciona, inclusive hasta la inteligencia se apodera de todo. Me refiero a la inteligencia artificial, ¿verdad? Hemos visto tantas. Puede pasar. Si nosotros estamos viendo que están ocurriendo cosas que de una u otra manera fueron bien establecidas. Yo recuerdo que cuando yo tenía como unos 10 años, ni siquiera pensaba en estudiar nada de política internacional ni nada de eso. Había un documental de un famoso actor sobre Nostradamus y te leía las profecías de Nostradamus. Vos miras el plano de lo que está sucediendo ahorita en Medio Oriente. Ahí está él, no me acuerdo cómo se llama, Charlton Heston, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí está. Y vos agarras el libro de Nostradamus, entonces como que alguien está viendo un guión, cómo tiene que ser. Lo que pasa es que, claro, la gente analiza las cosas en acción-reacción y no en función de reacción por capacidades o por oportunidades. Dicen, pero ¿por qué Irán siempre le dan y le dan y le dan? Inclusive hay un informe de los norteamericanos donde caracterizan a los iraníes como que reciben, dicen que van a dar y nunca dan. Ahí en ese bombardeo le mataron a los grandes militares de alto rango, ¿verdad? A par de generales. Sí. Ahí, sí. Y entonces, claro, después vienen los iraníes, dice que esto van a ser castigados, los infieles aquí, los infieles allá, y no pasa nada. Entonces, yo creo que también Irán se está preparando. Está preparado de hace rato. Hezbollah está preparado de hace rato. Tiene una actividad, como te diría yo, combativa muy fuerte, de la que muy poca se habla. Los rusos se han venido preparando desde hace rato, porque siempre acordate que cuando hablábamos sobre qué pasó en Libia, por qué no se metieron los rusos, por qué se metieron hasta el 2015 en Siria, se han venido preparando. Y los otros, no es que se sigan preparando, siguen continuando haciendo lo mismo que siempre han hecho. Esa dicotomía, por ejemplo, de que salieron en estampida a Afganistán, sí es cierto, que traicionaron a toda su agentura, a toda su inmensa red de apoyo en Afganistán, es cierto, pero le dejaron armamento para armar a 500,000 de gente. Y entonces, acordate que el factor islámico, árabe musulmán, siempre ha jugado un enorme peso en el Cáucaso contra Rusia. Y ahora juega un enorme peso para desestabilizar todos los planes de la ruta de seda y digital que tiene China en ese cercano oriente, Medio Oriente, pues como se le quiera llamar. Y Israel lo que está haciendo también va contra China, tratando de desestabilizar ese gran proyecto, ellos mismos instalar su propio proyecto de rutas de comercio asegurada, y eso significa que le va a arrancar, le va a hacer cenar
a Egipto, a Arabia Saudita, a Irán lo tienen que desaparecer para poder tener ese control de lo que ellos le llaman el Gran Israel. Entonces, te estás metiendo también con China. De alguna manera China te va a mandar el regalito, porque no se quedan así. Entonces, la forma en que se está operando ahora para llegar a esa conflagración mundial, como bien dice un amigo, están estirando el hule hasta lo que más se pueda, ¿ya? Y cada quien preparándose, estudiándose para ver pues a qué hora, porque la realidad es una, los rusos ya hubieran podido acabar con Zelensky y la mafia que tiene, ¿verdad? Pero están en función de otra etapa mayor, y de repente esa otra etapa mayor les sirve a ellos para golpear y debilitar tanto a Europa, para que el sistema de seguridad colectiva europea realmente cambie. Y más con la bravuconada de Macron, que yo nunca había visto a un presidente que lo vistieran de Barbie en todas las redes sociales, y te lo vistan siempre rosado, ¿verdad? O sea, nadie le cree a Macron por mucha historia que tiene la política exterior francesa, de querer ser la bisagra entre Occidente y el mundo árabe, de que va a poder con los rusos. Sí. Si no pudieron la maquinaria fascista alemana, que a ellos en 40 días los destruyó, con su famosa línea Maginot, que en la Segunda Guerra no le funcionó, en la primera le funcionó, en la segunda no. Entonces no pudieron los rusos destruyeron a los alemanes, que los destruyeron a ellos en 40 días. Ahora Francia contra Rusia, no, nadie le ve y nadie le cree. Entonces también eso está a favor en el sistema informativo, como te diría yo, propagandístico a favor de Rusia, porque vos mirá, en todos los países de Europa hay blogueros, hay canales en las redes sociales que critican a su propio gobierno de la precaria situación en que los tienen. Sí, ¿no? Y de Macron se han burlado cualquier cantidad de medios franceses y medios establecidos franceses, se han burlado de las amenazas de Macron. Te quiero preguntar sobre la bisagra entre Oriente y Occidente, el papel que está jugando aquí y cómo puede el resultado de las recientes elecciones municipales afectar su comportamiento. Vamos a regresar en breve. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín en Sumando Vigores. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Manuel Espinosa Jarquín, estamos conversando. Te preguntaba yo sobre Turquía, que ha sido la tradicional bisagra entre Oriente y Occidente, ¿no? Pero Turquía en este momento está jugando ese papel de bisagra, queriendo, me parece a mí, jugar en grandes ligas, tener cuotas importantes de poder y de dominio. Es decir, Erdogan viene y se plantea ser el mediador en X o Y conflicto, ¿no? Y demás, es decir, como un hegemón de alguna manera. Sin embargo, las elecciones recientes, la semana antepasada, me parece que fueron, le fue mal a Erdogan, perdió las elecciones municipales. Claro. Sí, vamos a decir, en Medio Oriente, Turquía, que hemos dicho fue en su momento un imperio, ¿verdad? El remanente del Imperio Otomano. Otro que quiere hacer grande, ¿verdad? make Turkey great again. Y ahora le dicen Turquía, una cosa así, está oficializado por la ONU. Entonces, ellos tienen, claro, la forma de pensar de una potencia, porque ellos lo son, regional, debe ser esa: maximizar su mayor capacidad de radiación e influencia en la región. Y con Europa, pues vos sabés, son miembros de la OTAN, pero ha tenido una postura dura contra Rusia en lo que respecta a Siria, por decir algo, pero le ha vendido drones a Ucrania, pero con Rusia
ha jugado, ha coqueteado, los rusos le han permitido, han mantenido las importaciones de todos los productos agrícolas turcos en Rusia. Creo que siguen manteniendo el volumen de turistas rusos en Turquía, que es bastante ahí accesible. No dejaron de comprarle los famosos S-300 a los rusos, y ellos se manejan así. El problema es que Erdogan ya está viejo. La organización esta Muslim Brothers, la hermandad musulmana a la que él pertenece, no es que esté vieja, pero está un tanto rezagada. No tiene el liderazgo que tenía antes, inclusive, y uno de los mejores ejemplos es Egipto, ¿verdad? Ahí el presidente de Egipto lo ha criticado todo el mundo por la postura que ha tenido hacia sus hermanos palestinos, criminal por completa. Sin embargo, Erdogan ha ocupado una postura mucho más radical a criticar a Israel, porque él sabe que ahí hay una lucha civilizatoria muy profunda. Turcos, persas, judíos, eso va para largo. ¿Qué es lo peligroso del momento, tratando de asociar al dilema de bisagra de Turquía? Que en este momento de coyuntura o nos acercamos al exterminio y van a haber momentos muy difíciles, muy leccionadores para la humanidad, con muchos y miles de tragos amargos, ¿verdad? Si no millones. O nos acercamos a un reformateo total, o si no total, pero a gran escala del sistema internacional actual. Por decir algo, coincidimos, por ejemplo, que deje de existir Israel tal y como lo hemos venido viendo desde el 48, con tanto abuso, porque prácticamente ellos hacen lo que quieren, producto pues de que son parte de ese élite de poder global anglo-judía, ¿ya? Que no es nueva, eso es parte de la época feudal casi. Al final la época feudal ellos aparecen, y ya entre el siglo XVIII y XIX toman un poderío, por favor, pues, que lo miramos hoy día. Lo que pasa es que no se explica. Entonces, ahí va a haber un formateo donde el imperialismo, no como país, o sea, no solo como los Estados Unidos, porque va a hablar de imperialismo y de los Estados Unidos, no es cierto, como un formato, como un sistema socioeconómico global, va a sufrir grandes modificaciones y su debilitamiento. Entonces, Turquía, Pakistán, la misma Arabia Saudita, Irán, el mismo Irak, ya ni se diga Siria, que sufre a diario de los ataques israelíes, el Líbano, tienen una posibilidad paulatina de ver qué hacen con Israel. ¿Qué va a pasar? Va a pasar. Tiene que pasar. O los árabes van a seguir siendo exterminados. Ellos están en esa disyuntiva. ¿Ya? Hay un periodista argentino, no me acuerdo cómo se llama, pero a mí me da risa cada vez que yo lo veo, porque él le dice a un judío: si a mí me hicieras esto en mi país, yo te arranco la cabeza, le dice. Y entonces que él pues trata de buscar cómo defender que el ataque terrorista del 7 de octubre, y le dice que no es simétricamente posible equiparar lo que está pasando. Entonces, esa reacción así de ese periodista ya es global. Claro, mucha gente anda perdida y confundida entre su fe, el vínculo divino, con lo poco que han leído, pero la realidad es que todos somos ignorantes de la Biblia. Al final, nadie es profundo. Vos mirá que todo el mundo anda la Biblia debajo. Sí, pero es que además, es decir, quienes han propagado aquí la divinidad del Estado de Israel, no del pueblo de Israel, sino del Estado de Israel, son justamente organizaciones que han crecido y han proliferado con el financiamiento de Estados Unidos, con un claro interés pro-israelita, no, ni siquiera pro-judío, pro-israelita, pro-sionista,
Claro. y demás, ¿no? Pero, mira, hay ahí una voz disonante, me parece, en el occidente, que es España, en el tema de Israel. Porque España se está planteando en estos días el reconocimiento pleno del Estado palestino como parte de la solución del conflicto. Es al único europeo que he oído yo, es decir, al señor Pedro Sánchez, que ha estado de manera constante diciéndole al resto de Europa: hay que dejar de financiar y de armar a Israel, porque lo que está ocurriendo ahí es una salvajada. Claro. Y es una voz disonante de alguna manera. No sé qué está jugando. No, lo que pasa es que hay en España algunos políticos y diputados, algunos de la corriente de izquierda, llámese esta, pues, según los colores y que estamos acostumbrados a llamarlo, que todavía alzan ese tipo de voces disonantes. Pero en general, la política española, además de corrupta, es tan sionista como los mismos judíos, y ahí gobierna el sionismo. A España nadie la respeta en Europa. Dentro de toda esa comunidad europea, España es el eslabón menos importante al que le deben a prestar atención. Ese Pedro Sánchez también es uno de los políticos que nadie respeta, ¿verdad? Sin embargo, es un mandatario, pues, vos sabés que la formalidad de la política internacional pues demanda que su discurso, su palabra pueda tener algún peso, pero ni siquiera viene de él, viene de recomendaciones, de asesores que le dicen esto puede ser una postura por tal y tal interés. Pero ninguno de estos estados que produzcan cualquier arma va a dejar de producir armas para dejar de venderla y que no existan guerras. Al contrario, están más interesados en todo este tipo de situaciones. En el negocio de la guerra. Si todo esto de Europa, de mandar más tropas cerca de Ucrania y todo eso, no es para que tal vez entren en guerra directa con los rusos. El final va a ser infeliz para ellos. Es porque eso está generándoles recursos a una situación económica que la tienen muy deplorable. Entonces, el sector militar provee pues de ciertos tipos de empleo y oportunidades para que no caigan tan rápido. Es un sector controlado, pero ¿qué les conviene a ellos? Que el caos a nivel global, desde que salió aquel libro de la doctrina del shock, ¿verdad? ¿Te acordás? Y el caos controlado. Es el patrón que se ha venido siguiendo, de controlarte, dividirte, pauperizarte y crearte una dependencia para que sus centros financieros te sigan ahí prestando hasta que te quedes sin nada con que pagar, hasta que pagues con el último río, el último árbol, el último tronco de madera que te quede. ¿Ya? Esa es la lógica y va a ser la lógica para los próximos años. Entonces, volviendo al Medio Oriente, muchos analistas están apostando a que si va a haber una guerra mayor de carácter continental, no va a ser en el plano europeo. Van a estar hostigando, desgastando a los rusos, y los rusos ahí también metiéndolos en miedo, también debilitándolos, pero también debilitando a los europeos. Pero la guerra como tal se va a dar en el mundo árabe. Algo interesante. ¿Te acordás que líder de Arabia Saudita dijo que en 30, 50 años el mundo árabe debía ser la Unión Europea, la Europa del futuro? Entonces, no creas, ellos también están buscando qué hacer. Primero tienen que contener a Israel, contener a los británicos, porque la presencia británica, más que la francesa, en esa región, es el sustento de Israel. Es muy fuerte. Sí, no, y además, es decir, toda esa región es la región de la influencia británica, claro, pues, claro. De inicio, finales del 19, inicios del 20. Entonces vos miras todas unas maniobras vamos a decir, de los norteamericanos, de recomprarle a Francia, metida ahí en la tierra, los gringos,
de recomprarle todo ese armamento que le habían vendido a muchos países árabes para mandárselo a Ucrania. Ese es el son, pero ahí los estás desarmando. Y lo estás desarmando en una coyuntura donde Israel le va a meter mano a quien sea. Si ahí el único que puede pegar 3, 4 gritos puede ser Irak, Turquía y Pakistán. El resto ahí no juega. No juega, tiene que unirse todo. ¿Ya? Pero históricamente no se han unido, es decir, hay demasiadas diferencias entre ellos como para unirse. Se las han alimentado. Yo me acuerdo que tanto en la primera invasión de Estados Unidos a Irak como en la segunda, se hablaba del mundo árabe y de la Liga Árabe y las reacciones, y entonces claro, y esto ya estalló, y aquí los gringos se metieron a problemas serios con el mundo árabe, pero no pasó. Claro, no, es que los tienen, es que ese es, ¿cómo te diría yo? El accionar de una buena, entre comillas, planificación y seguimiento de acciones de política exterior a largo plazo. En los 80, los iraquíes y los iraníes se mataron. Sí. Lógicamente tienen que haber quedado debilitados. Irán versus Arabia Saudita, ¿verdad? Luego Irak, Kuwait. Luego la tormenta del desierto, Estados Unidos contra Irak. Parte 1, pues parte 2, de nuevo en el 2003. Entonces los han tenido en estado de ebullición, conflicto árabe-palestino, árabe-israelí, palestino-israelí. ¿Por qué? Porque ellos no pueden tener nunca estabilidad. No la pueden tener, ni la deben tener. Esa es la lógica del realismo político, de la política o de los planes estratégicos de Occidente. Hasta que se queden sin ninguna gota de petróleo, ya no valgan nada. Mientras ahí no tengan ellos recursos estratégicos, van a seguir siendo importantes. Sin embargo, Arabia Saudita de una u otra forma se ha sublevado a ese dominio al quedar integrado en el BRICS. Claro, se ha venido saliendo. Claro. Si querés hacemos la pausa y hablamos acerca de eso. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. De una u otra forma, no sé cómo lo verías vos, pero de una u otra forma el BRICS, el grupo BRICS, ahora con 10 naciones, rompe este esquema de el hegemón occidental al plantear un mundo multipolar. Y resulta que ahí el protegido de Estados Unidos en el Medio Oriente, después de Israel, que es Arabia Saudita, es decir, que lógicamente podría ser primero Arabia Saudita y después Israel, pero el segundo protegido, que es Arabia Saudita, resulta que entra en una organización junto con Irán, su supuesto enemigo, claro, que está en contra de su protector, o no en contra de su protector, sino que no está con el visto bueno de su protector. Claro. Y lo que pasa es que las élites de poder, si bien es cierto, todas son corruptas, es posible que haya algún remanente de nacionalismo. Acuérdate que estas élites de poder están entre o quinta columna o sexta columna. Y Arabia Saudita ha tenido un mejoramiento sustancial de sus relaciones con China y Rusia. Primero, la localidad geográfica. 2, los volúmenes de transacción. 3, en su propia moneda. Dista más del elote que le dio Kissinger a los árabes sauditas cuando se creó el petrodólar. Si los árabes sauditas habían sancionado, habían bloqueado, habían embargado a los Estados Unidos en el 73, con aquella famosa crisis de la OPEP. Maniobraron los norteamericanos y le dijeron, mira, Irán, ellos son más numerosos que vos, y en este pleito chiita, sunita, ellos demográficamente te ganan. Pero aquí estamos nosotros.
Superman, Batman y la Batichica. Vos nos das petróleo y nosotros te damos seguridad. Seguridad incluye armamento y protección en el caso que aquellos te ataquen. Que quieran hacer algo. ¿Verdad? Para la élite de poder, eso es negocio redondo. ¿Por qué? Porque vos vas a mandar, te protegemos del enemigo exterior e interior, ¿ya? Para los norteamericanos ese es negocio redondo. Validar su moneda, que ya no tiene el respaldo del oro que se necesitaba. 2, vender tu producto que arma. El dinero queda adentro, en los productores del complejo militar industrial. Mantiene la economía norteamericana igual el sector militar y recibe un recurso estratégico for free, gratis, ¿entendés? Porque le está dando un trade que beneficia total. Esa es una de las tantas razones. La coyuntura internacional ha cambiado. Nadie va a querer vivir toda la vida en guerra solo porque el otro te mete el miedo de que aquel te va a atacar. En la diplomacia hay canales secretos de una u otra manera, culturales, por vínculos personales, familiares, lo que sea. Y ahí va tejiéndose una mayor comunicación para dirimir muchas cosas. Y el BRICS es la lógica principal para desestabilizar a la arma más poderosa del mundo, que es el sistema financiero norteamericano y ese dólar especulativo. ¿Por qué? Porque es cierto, ellos pueden venir y te prestan. Las condiciones, por favor, de 100 millones te van a quedar 10 o 20, el resto va para ellos. El BRICS no tiene eso. Entonces esa misma élite de poder que se beneficiaba de los préstamos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, también se puede beneficiar de los BRICS. Y los empresarios no tienen frontera, no tienen bandera, no tienen frontera. Sí. Entonces, mira aquello como es. Lo único es el signo de moneda. Así es. Y entonces llegan los chinitos, llegan los rusos, llegan los otros, con un maletín de proyectos, infraestructura. Hay élites de poder en muchos países, y de Asia, en América Latina, que nunca soñaron ser dueños de enorme infraestructura. O sea, no tenían ni siquiera, no sé, pues, una fábrica. Ahora tenés 20, 30 puertos, un puerto enorme como el que están haciendo en Pakistán. O cuántos puertos no compraron los chinos en Europa mismo. Lógicamente, entre europeos y chinos. Todo eso te atrae, si no creas. Para los mismos alemanes ha sido muy fuerte distanciarse de los rusos. El golpe económico que han sentido es fuerte. Pero, lógicamente, la lógica de poder no tienen bandera, la élite de poder no tienen bandera ni frontera, pero sí tienen grupos muy fuertes que han venido creando el destino de la humanidad y no quieren renunciar a eso. Pero también al otro lado, no es que los que se están uniendo al BRICS sean los más prorrusos del mundo, o sean los más pro-chinos del mundo, o sean los más marxistas, leninistas, comunistas, stalinistas. Sí, no, porque es que fíjate que eso es importante, que eso es importante. Sí. Porque es decir, aquí no estamos hablando de un grupo ideológico. No. Este no es un grupo ideológico, este es un grupo económico. Eso pasó de moda. Sí. Ahora es no money, no honey. Y follow the money, y seguir el dinero, pues. Ya, entonces todo el mundo está viendo eso, así no puedo decir. Sí representa. Entonces, esa es la llave que está abriendo tantas puertas y que pone pues en peligro de seguridad nacional, como dice la comandante del Comando Sur, la general Richardson. La general Richardson, sí. La general Richardson, para la cual seguimos siendo nosotros una amenaza. Trasladémonos en el último par de minutos que nos queda justamente para acá, para esta región, porque yo insisto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos le dejó en manos de la general Richardson la representación diplomática de los Estados Unidos, porque aquí quien declara ya no es el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental o para Latinoamérica o para Centroamérica. No, aquí la que declara en nombre de los Estados Unidos es la general Richardson, y la general Richardson es bien clara. Nosotros tenemos que manejar los recursos
del continente americano, porque nos corresponde a nosotros, Estados Unidos, manejarlo, Claro. y Cuba, Nicaragua y Venezuela son una amenaza y los vamos a desaparecer. Claro. Sí, tiene varios niveles de análisis eso, porque si bien es cierto, el personal pues del Departamento de Estado sigue con sus discursos ahí, pero la voz cantante más fuerte la lleva el Pentágono. Y entonces, ¿por qué el Pentágono está hablando? O sea, cuando las armas hablan, tiene también un nivel de seriedad mucho más que cuando los diplomáticos hablan, porque el diplomático es una persona muy ambivalente, por no decir otra cosa. Ya no sé que si te está diciendo que sí, si te está diciendo que no, etcétera, etcétera. El militar es un poco más diáfano, más abierto y creo que tiene que, y ha puesto a pensar a muchos líderes de Latinoamérica las expresiones que ellos dicen, porque mira, nadie entiende, nosotros creemos que sí lo entendemos a tipos como Boris en Chile, al Milei, al Petro en Colombia o al mismo Lula. Ellos entienden que una cosa es hablar con el Departamento de Estado, otra cosa es hablar ya con el Pentágono. Y ahí que miras muchos zigzags en sus discursos, en sus acciones de política exterior, en sus acciones diplomáticas, sobre X o Y posición, por ejemplo, la posición que tienen hacia Venezuela, que de repente sí, pero ¿cómo puede Lula, Petro, ¿me entiendes? Pero porque de nuevo hay una visión también en nosotros muy errada, como que son marxistas, leninistas, que esta es la guerrilla de los 70, nada que ver, nada que ver. Y muchos de ellos están hasta permisados ahí por sus élites de poder, por las que mandan, por las que no han logrado ellos destruir, ¿me entiendes? Y te vas a estar aquí 4 añitos, ve ahí, pega 4 o 5 gritos, hace 2, 3, 4 o 5 reformitas, pero cuidado, mira la del Perú. No nos toques los intereses. Claro. Sí. Y si no pueden ni tocar los intereses de la élite de poder local, mucho menos la de arriba, pues. Entonces, la del norte. Mira la del Perú. Por andar agarrando reloj de Rolex, le va a pasar igual que Pedro Castillo. Al pobre maestro le inventaron actos de corrupción como que si el tipo hubiera estado un siglo ahí, porque tantas acciones de corrupción que le achacaron, es como que el tipo, no sé, pues había saqueado junto con los españoles el tesoro del Perú, ¿verdad? Ahora está por agarrar unos Rolex, y entonces el fujimorismo va a acceder, esa es la élite de poder, al poder. Entonces yo por eso le estaba recomendando a un amigo, cuando alguien te ofrece unos Rolex por ahí, no lo acepté, es peligroso ahora. Es peligroso. Muy caro, pero... Ahora, pero todo esto tiene, es decir, lo de la general Richardson en Estados Unidos, el fin y objeto es mantener su dominio, su control sobre esta parte del planeta. Pues Claro. ya que por otros lados se está moviendo demasiado a asegurar esta de este lado. Pues. Es que todos ellos actúan así. En el caso que yo te decía, del secuestro que hace Corea del Sur con Estados Unidos, del barco que va a chino, que lleva 300 toneladas a Rusia, Vladivostok, el jefe del comando asiático tiene un apellido todo raro, para Boró, una cosa así, es gringo, mariscal, igual, en la misma verborrea militar amenazante. Dice que si China le hace una sola baja a Filipinas, hay unas ciertas utilidades ahí, ¿verdad? Sí, por el mar de la China, sí. Y si Filipinas le dice que le acaban de matar a alguien, los Estados Unidos inmediatamente van a entrar en acción y entonces se va a armar la de San Quintín. Es amenazante, pero claro, lo de la Richardson en esta latitud puede tener eco y hacer cierto retumbo. En China lo ven como payaso. En realidad, pues, no hace pues esa mella, porque parece que ese choque que quieren hacer, provocar con Taiwán y desgastar a China, no le está funcionando, porque la lógica de los chinos es integración natural de las dos Chinas y no por una acción militar como la que estás viendo con Ucrania. Para China, una operación especial militar en Taiwán va a ser más fácil que lo que le ha sido a Rusia en Ucrania. Entonces, tienes que provocarte de alguna u otra manera. Por lo menos que los chinos
le digan o le hagan algo o a los filipinos o a Corea del Sur para ellos seguir metiendo, revolviendo el agua y que genere una mayor tensión nuclear y vender más armas, mandar cohetes por aquí, lo que ya sabemos. ¿No? Negocios, al final de cuentas, negocios. Así es. Bueno, Manuel, desafortunadamente el tiempo se nos vuela en estas platicadas. Te quiero agradecer. Gracias. Sí, gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Esperamos que el programa haya sido de provecho.